Hermanos, Primera de Samuel capítulo 7, por favor. Antes de dar lectura, pon una hoja que pueda separar este texto para no perderlo. Primera de Samuel 7. Hoy día, la semana pasada hablamos de la fidelidad de Dios, que Dios es fiel en todas sus maneras, ¿verdad? Vimos cómo Dios es fiel desde su creación, Dios es fiel en los tiempos, Dios es fiel en las dificultades, Dios es fiel, nos guste o no nos guste, Dios es fiel. Hermanos, lo queramos aceptar o no, Dios es fiel. Porque como iglesia estamos estudiando los temas creciendo en el conocimiento de Dios. Pero en esta mañana me gustaría compartir acerca del Dios soberano, conociendo la soberanía de Dios. Ahora, para hablar de la soberanía de Dios, es tocar varios temas, hermanos. Así que en esta mañana me gustaría hablar ya qué pasa cuando Dios estorba o no permite alguna situación. Ya en ese punto me gustaría tratar de la soberanía de Dios. Los próximos domingos, Dios mediante, en las noches vamos a estar tocando la soberanía de Dios para la salvación. Un tema tan mal interpretado hoy en día, pero vamos a tocar eso porque está en la palabra de Dios. Pero Dios es soberano en todos sus sentidos. Como dijimos la semana pasada, es su naturaleza ser fiel y también es su carácter, es su naturaleza de Dios ser un Dios soberano. La palabra soberanía o el término soberanía aparece por lo menos en 40 pasajes de la Biblia. Aparece y nos da a entender por qué Dios es soberano. Y vamos a ver por el tiempo solo algunos de ellos, ya a manera de introducción. Pero la palabra en sí, soberano, en el Nuevo Testamento aparece 4 veces. Vamos a ver 3 de ellas. La primera está en Apocalipsis. Por favor, no pierdas 1 Samuel 7. Mira el último libro de la Biblia, Apocalipsis, el capítulo 1, para que veas a quién se le llama soberano acá. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a definir primero este concepto, la palabra soberano. ¿Por qué Dios es soberano? Apocalipsis 1, vamos a leer todos, por favor, el versículo 5. Y ahí aparece al Señor Jesucristo haciéndole referencia. Miren, para que vean que Jesús es Dios en todos sus sentidos. Apocalipsis 1:5, leamos todos juntos. Dice, ¿y de quién habla ahí? De Jesucristo. ¿Cómo lo llaman? El testigo fiel, el primogénito de los muertos, y ahí está la palabra. ¿Y el qué? El soberano, ¿pero de quiénes? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? ¿Qué cosa es Jesús, hermanos? ¿Qué cosa es Dios? Soberano. ¿Sobre quién es soberano? Sobre los reyes de la tierra. La palabra soberano, ya vamos a definirle su concepto, es esta que aparece aquí. Hay varios términos en la Biblia. Ya, uno de ellos es este. Por ejemplo, miren 1 Timoteo capítulo 6. Retrocedamos, otro versículo que nos habla de la soberanía de Dios. 1 Timoteo capítulo 6, por favor. Observen conmigo el versículo 15. Esta es la penúltima carta del apóstol Pablo antes de morir. Y él le recuerda este término a su discípulo Timoteo. 1 Timoteo capítulo 6, el versículo 15. A ver, vamos a leer todos. También ahí aparece. Si tú ves el término soberano, márcalo para no olvidarte. Leamos todos juntos. 1 Timoteo 6:15. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo que soberano Rey de reyes y ¿qué más? Señor de señores. Ahí está. ¿Quién es solo soberano? Dios es soberano. Jesucristo es soberano. Judas, por favor, que es un libro antes del libro de Apocalipsis. Judas, la carta de Judas, ya este no es Judas el que se ahorcó por si acaso, como piñata, ya este es Judas, ya este es otro. Por favor, miren conmigo, Judas capítulo 4, el versículo 4, por favor. Miren cuando la Biblia dice que los tiempos avanzan, van a levantarse falsos maestros, ¿y saben qué van a negar de Dios estos falsos maestros? Justamente la soberanía de Dios. Miren conmigo Judas, no tiene capítulos, hermanos, ya, así que no lo busques. Judas 4. Leamos, dice, sí, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los de que antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Cómo los llama la Biblia? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único que, y nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la palabra. La palabra soberano es esta que aparece aquí. Son varios términos.
Esta, por ejemplo, es la palabra curios, que la dijeron continuamente al Señor Jesús. ¿Se acuerdan que una vez Nicodemo vino de noche y le dijo, maestro, rabí? Es la palabra curios. En otras expresiones en los evangelios, se acercaron a Jesús y le llamaron curios, que significa tú eres el Señor. En el Antiguo Testamento es el término hebreo Adonai, que es el que gobierna todo, el que no hay más alto que Él. Este término se asocia para la persona de Cristo por lo general en los evangelios. También está la palabra arjón, que significa primero en rango. Por eso dice acá el soberano de los reyes. O sea, si tú consideras que hay un emperador o un gobernante alto, sublime en la tierra, tienes que ver a Dios primero. Dios está sobre todo. Eclesiastés dice que sobre el alto vigila uno más alto, y uno más alto está, es decir, Dios. ¿Ya? Y tú dices, hermano, pero entonces, ¿cómo es esto? Pero hay algunos presidentes que no parecen tan buenos gobernantes, pero Dios es el que está encima de ellos. A eso se refiere primero en rango, principal y poder. Pero la palabra que vamos a estudiar hoy es esta. ¿Cómo se llama esa palabra? A ver, léanlo conmigo. De ahí sale el término déspota. Pero ¿quién es un déspota? Un emperador arrogante que pisotea, hace lo que le da la gana con la gente, ya sin hacer alusión en el norte de nuestro país. Hay uno así, en Venezuela, ¿cierto? Que es un tipo pedante, que él cree que está en el control de todo. Pero en la Biblia, ya la palabra déspota en un principio no fue usado así. La palabra déspota después cambió con el uso cuando a los reyes y gobernantes de la antigüedad hacían lo que querían con las leyes del reino. Dios no hace eso. La semana pasada vimos que hay tres cosas que Dios, aunque es todopoderoso, no puede hacer. No puede mentir, no puede negarse a sí mismo porque Él es fiel, pero tampoco puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hemos visto eso. Y Dios, aunque es todopoderoso, respeta las reglas. Y aunque Él es el soberano, Él ha dispuesto su palabra, y como Él no puede mentir, Él cumple y actúa en base a lo que su palabra dice. De ahí es el término que es gobernador absoluto, amo y señor. Ahora, en esta mañana, al comenzar este tema, quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Quién está en control? ¿Quién está al control? Al ver la situación de nuestro país, uno se pregunta, ¿quién manda aquí? Cuando tú ves lo que sucede en el Medio Oriente y en otras partes del planeta, tú te preguntas, ¿y quién manda en todo esto? ¿Quién está en control? ¿Quién es el que está a cargo de todo esto acá? Y tenemos la tendencia de pensar que el hombre está en control. Ahora, normalmente me gusta dar las respuestas al final de mis enseñanzas, pero en esta mañana lo voy a hacer al principio, te lo voy a decir con claridad. Dios está en control. ¿Lo puedes decir conmigo fuerte? Dios está en control. ¿Entiendes eso? Dios nunca perdió el control de las cosas. Dios es soberano, a eso se refiere. Pero ¿cómo puede ser que hay esta situación caótica y parece ser que Dios perdió el control? Dios nunca juega a los dados para ver qué va a hacer. Nunca es afectado por la sorpresa. Él sabe todo, Él es soberano, Él gobierna sobre todas las cosas. Por ejemplo, Salmos, para que vean. Corroboremos esto con la Biblia. Vamos al libro de los Salmos, que si tú quieres conocer bien la naturaleza de Dios, ahí hay cantidad de su carácter. Por ejemplo, Salmos 22, que es un salmo mesiánico, dando ya a entender con qué muerte iba a morir el Señor Jesús, y en medio de la cruz, Dios fue soberano. Miren conmigo, Salmos 22, versículo 28, por favor. Salmos 22, por ejemplo, uno de los tantos versículos. A ver, lean conmigo. Dice, porque de Jehová, ¿qué cosa es? El reino. ¿Y Él regirá a quién? ¿Ves? ¿Quién gobierna en el mundo? Dios lo gobierna. Otro salmo, Salmos capítulo 50, miren. Salmos capítulo 50. Observa conmigo el versículo 11 y el versículo 12, por favor. Miren lo que Dios dice de sí mismo, ¿ya? Cuando Dios dice algo de sí mismo, presta mucha atención. Miren lo que dice Dios de sí mismo. Salmos 50, 11 y 12 dice así. Perdón, 10 y 11. Porque mía es toda, ¿qué? Bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos. ¿Qué dice Dios?
La creación es producto de una explosión entonces. Dios es soberano, Él es su creador. Salmos 99, miren, otro salmo, antes de ir a nuestro texto central. Salmos 99, miren. Solamente el versículo 1, miren. Salmos 99, 1. A ver, lo leemos todos juntos. Dice así, Jehová, ¿qué hace Jehová? Reina. ¿Temblarán quién? Los pueblos. Él está sentado sobre quién. Se conmoverá la tierra, ¿ves? ¿Quién reina en la tierra? Dios gobierna en la tierra. Un salmo más, Salmo 103, ahí más adelante. Observa conmigo el versículo 19. Salmos 103, 19. Observen, ¿qué dice ahí? Jehová estableció en los cielos, ¿qué cosa? Y su reino domina sobre todos. ¿Quién domina? ¿Quién está en control? Dios está en control. Ahora, hermanos, este tema de la soberanía de Dios, volvamos ahora sí a 1 Samuel 7. Aunque no lo creas, esta es la doctrina del carácter de Dios que menos se quiere escuchar hoy. Una vez un predicador dijo lo siguiente: predica del amor, la misericordia de Dios y tu iglesia va a estar llena. Pero habla de la soberanía y a muchos les va a chocar. Porque el hombre desde un principio quiere tener el control, la sartén por el mango, ¿cierto? Los padres queremos tener el control sobre nuestros hijos. Muy sutil, pero lo queremos. Mira, los hijos son herencia de Jehová. O sea, si son tuyos, Dios te los prestó por un tiempo. Él tiene el control de ellos. Nosotros queremos tener el control de nuestra sociedad. El hombre quiso tomar el control desde el principio de los tiempos, tener el control. Por ejemplo, Dios dice que la vida es de gran valor, pero el hombre toma la vida y la destruye. Por ejemplo, Dios dice que el matrimonio es para toda la vida, pero el hombre toma el matrimonio, lo distorsiona y rehúsa vivir bajo las reglas de Dios para que le vaya bien. Por ejemplo, Dios creó al hombre y a la mujer, y que el hombre agarra la creación y dice, no, pero Dios creó un tercer sexo, y lo dicen curas. Interesante hoy en día. Por ejemplo, la Biblia dice que el infierno es real, la condenación eterna, porque si no, como vimos el jueves, ¿de qué nos salva Jesús? ¿Salvador de qué es entonces? Pero escuché ayer, o el día viernes, perdón, que el Papa hizo una declaración, ¿no? Que el infierno no es real. Que las almas van a ser simplemente en la nada. No sé si es medio testigo de Jehová, pero el infierno no es real, decía él. Entonces, miren lo sutil. Entonces, en otras palabras, pequen nomás. Porque total, no hay condenación. Interesante, ¿no? El hombre toma el control de lo que solo a Dios le pertenece. Por ejemplo, Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero en las escuelas se quitó la Biblia y la oración. ¿Lo han notado con los años? Ya no se ora, ya no hay Biblia y ahora se mete en clases de psicología. El hombre tomó el control de nuestra sociedad y ¿saben lo que produjo? Desdicha, inestabilidad y caos. ¿Cierto o no cierto? Yo no estoy mintiendo, hermanos, creo que es real lo que vivimos. Así que si hoy tú crees que estás en control de tu vida, mejor saca tu mano de ahí y déjaselo en manos de Dios. Porque todo lo que el hombre toma lo hace pedazos. Lo que Dios toma es para nuestro bien. Dios está en el control. Pero ¿por qué te digo que esta es una de las doctrinas más difíciles de aceptar? Porque ¿cómo hacer cuando Dios no hace lo que nosotros esperamos? De eso vamos a tratar hoy, su soberanía. ¿Qué sucede cuando Dios hace todo lo contrario a lo que tú esperas que suceda? ¿Te ha pasado? ¿Te ha sucedido? Y donde hay cantidad de preguntas, no hay respuestas. Sucede, ¿cierto? Pero en esta mañana creo que hay un personaje que nos puede decir muy bien, porque Dios le dijo con claridad, tú no. Así se lo dijo, pero yo quería, tú no. Y él va a apreciar la soberanía de Dios. 1 Samuel 7, por favor. Miren conmigo el capítulo 7. Segunda de Samuel. Analicemos el contexto de la vida del personaje de la semana pasada, David. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que David había estado siendo perseguido? Hoy ya no es más, hoy es rey, está en el trono de Israel. Pero vamos a leer los
4 primeros versículos, por favor. ¿Ya? O los 5 primeros versículos. Yo leo un versículo y ustedes el siguiente. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Dice así: aconteció que cuando ya el rey, está hablando de David, habitaba, ¿dónde habitaba, hermanos? Después que Jehová, observa esto, le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. ¿Qué dice el 2? Ahora, mira el hombre de Dios. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Miren el versículo 4. Ve y di a mi siervo David: así ha dicho Jehová, tú me vas a edificar casa en que yo more. Y ahí ya comienza a hablar Dios. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, hermanos. Vamos a ver un poquito para hablar de la soberanía de Dios y aplicarlo a nuestras vidas, algo que podamos llevar útil a nuestras casas. Vamos a ver el contexto de la vida de David. Él dice en la Biblia, miren el versículo 1, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado, ¿qué dice ahí? Reposo, la palabra es paz. Vamos a recordar, la semana pasada vimos que David era un fugitivo, ¿se acuerdan o no? ¿Dónde vivía David? De cueva en cueva. No había tenido tiempo para pensar y meditar en el reino. Él había sufrido emocionalmente la muerte de Saúl, el rey, y la muerte del hijo de Saúl, su mejor amigo, llamado Jonatán. Y él no se figuraba por qué. En cuanto a Saúl, había razones, había quebrantado el mandamiento de Dios. Y David es ungido para ser rey. 13 años después que fue ungido, toma el cargo. Dios lo colocó como rey. Pero lo primero que hace, si tú lees los primeros capítulos de 2 de Samuel, es ir de batalla en batalla. Tenía que librar batallas con los amorreos, pelea con los enemigos, hasta que un hombre llamado Hiram, rey de Tiro, ya muy pocos tocan ese pasaje, pero le mandó madera de cedro. Está en el capítulo 5. Y dice que le hizo un palacio a David con cedro. Y muy impresionante. Y esto es asombroso porque la cama de David antes eran piedras, era el suelo, ahora tenía un palacio. Y lo que él mira alrededor es que ahora ya no tenía batallas para librar, ya no tenía una vida agitada, para que lo entiendas. Ya no tenía que estar andando de aquí para allá, escapando. Ya ahora era el rey y ya ahora tenía triunfo y Dios le había dado paz sobre alrededor de su reino y en su vida. Y esto nos lleva a lo siguiente, en el versículo 1, vuelvan a leer conmigo, dice: y aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Adivinen con quién pasa David su tiempo. Miren el versículo 2, y dijo el rey, ¿a quién se lo dijo? El hombre de Dios, acá está. Y dice: mira, ahora yo habito en casa de cedro, ahí está, ¿ves? Y el arca de Dios está ¿en dónde? Este era el arca de Dios. Hermano, esto en la antigüedad para Israel era símbolo de la presencia de Dios. Acá se manifestaba la gloria de Dios. Te digo algo rápido. ¿Ves acá? Estos eran figuras, eran 2 querubines. Cuando Cristo resucitó, hubo un ángel a la cabecera y a los pies de Jesús. La gloria de Dios resucitó, Cristo. Ya no se necesita más imágenes. Ya no se necesita estos artefactos que Dios dijo que eran sombra. Hoy adoramos a un Dios en espíritu y en verdad. Y un Dios que ya no está muerto, que es la gloria de Dios, Jesucristo, que muy pronto va a volver. Ahora, la Biblia nos dice que esto en aquel tiempo representaba la gloria de Dios. Y cuando David vio esto, estaba en una carpa, dice acá, en tiendas. Pero él estaba en un palacio. Y cuando él había estado tranquilo, surge un sueño, un anhelo, una meta, un deseo grande. Y él dijo: pero ¿cómo es posible? Yo tengo una buena casa que Dios me ha provisto y las cosas de Dios, ¿cómo están? En una simple carpa. Y no era de caldo de gallina, hermano. ¿Ya? Pero era una carpa acá. Y David miró la necesidad. Alguien dijo que para ver la necesidad es momento de estar quieto un momento. ¿Por qué a veces no vemos la necesidad? Porque estamos tan atareados con nuestra propia vida que olvidamos las cosas que son importantes, que tienen valor. Capaz usted está acá, pero está pensando qué va a hacer cuando salga ya.
tranquilo, cálmese.com. Ya, este tiempo quizás no hay otro domingo, pues. Ya, así que desenchufe ya la ansiedad de su corazón y concéntrese en lo que Dios quiere hablarle en esta mañana. ¿Te acuerdas de Marta y María, no? Marta estaba afanada limpiando y todavía miró a María, está acá a los pies de Jesús, y Jesús le dijo, cálmate, Marta, afanada y turbada estás, una cosa es necesaria. Ella escogió la mejor parte. Jesús no estaba todos los días ahí, para que sepas. Y Jesús quiere hablarnos en esta mañana. Y vemos acá que David tuvo paz, y en esa paz surgió un deseo. ¿Por qué a veces ya no tenemos deseos de hacer cosas para Dios? Alguien dijo, porque necesitamos estar un tiempo a solas con Dios, que es lo más importante, y ver qué Dios quiere que hagamos para Él. Yo creo que eso está pasando muy por alto a veces en nuestra vida. Y nos pasa, a mí me pasa, hermano. Si tú crees que a mí no me pasa, estás equivocado. Me cuesta orar a veces, me cuesta levantarme y decir, ya necesito un tiempo con Dios. Porque siempre recalcamos domingo tras domingo. Jesús dijo, separados de mí nada podemos hacer, necesitamos de Él. Y por cierto, lo que asombró de la vida de Jesús a sus discípulos no fue cuán bien predicaba, no fue cuánto enseñaba, sino el tiempo que pasaba en oración. ¿Se acuerdan la frase, Señor, enséñanos a orar? Nunca le dijeron, enséñanos a predicar, a testificar, enséñanos cómo compartir. Nunca le dijeron eso. Le preguntaron, enséñanos a orar. Les impactó la vida privada de Jesús con Dios Padre. Interesante. Necesitamos pasar tiempo y David lo está pasando. En segundo lugar, la persona que andaba con Dios estaba a su alrededor. Natán, que aparece en el versículo de hoy, no era cualquier persona, era el profeta de Dios. La palabra Natán, o el nombre, significa enviado. Y yo creo que Dios envió a Natán para restaurar más adelante a David, para ayudar a David. Era el hombre de Dios. Y adivinen con quién pasa su tiempo cuando David tiene tiempo para meditar. Con personas con Dios. Nos recuerda muy bien eso, lo que dice los salmos, ¿no? El mismo David, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y hoy ya no es así, ¿no? Ya levántate, vamos a la iglesia. ¡Ay, otra vez! Escucha, dice la hermana al esposo, ¿no? Escucha ahí, ¿no? Levántate temprano, vamos, tengo que estar renegando. Pero la Biblia dice que debemos venir con espíritu de alegría. No refunfuñando y decir, ay, otra vez, aquí se calla la boca este hermano. Es que a veces pasa. Ya, hermano, ya. Mira, ahora que venga el mundial, a ver, vamos a ver si dices ya. Ese día va a ser el día más sublime, ¿no? Ese día, a las 2 horas, uy, que nada te distraiga. Pobre que el hijo diga algo. A ver, me gustaría que ahí esas horas planifiques hacer tu tarea, muchacho. Ahí que planifiques ver tu novela. Ahí que planifiques enfermarte. ¿Qué enfermedad? O sea, a veces somos terribles, ¿ah? Pero se hace tiempo para lo que se quiere. David pasó tiempo con la persona de Dios. Pero no solo eso, porque eso nos lleva al tercer punto. Miren conmigo el versículo 3, por favor. Observen la respuesta del hombre de Dios a la necesidad de David. Dice así, y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en ¿qué? Porque Jehová estará ¿con quién? Ya quisiéramos que Dios siempre nos diga todo lo que quieras, Brian. Lo que tú anhelas, haz. Ya yo quisiera, hermano. Pero no es así, a veces. Ahora, recuerda, no se lo dijo un hombre lejos de Dios. Y está bien pedir consejo, porque aclaro algo. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. La Biblia dice los pensamientos con el consejo se ordenan. Y aquí van a ser el gran anhelo de David. ¿Saben en qué consistía en esto? En hacerle un templo a Dios. Aquí van a hacer lo que sería el gran templo que muchos años después se construiría. El gran templo que era una figura colosal, que se podía ver luego desde kilómetros, por dentro todo recubierto en oro. Pero lo curioso es que Dios no permitiría que David cumpliera este sueño. David tuvo un gran deseo. Mientras tenía paz, mientras estaba contando de la ayuda del hombre de Dios, mientras Dios le había dado victorias, tuvo un gran anhelo, hacerle una casa a Dios. Y yo quiero, a ver si entiendes esto, hermano, hacerte una sencilla pregunta. ¿Su sueño, su anhelo, su meta, era erróneo?
No, era buena. O sea, ¿te puedes imaginar? Él tenía un gran deseo. Esto no era un deseo mundano ni carnal. Era un deseo para Dios. Y quizás en esta mañana usted tiene deseos para Dios. Usted tiene metas para el Señor, metas para su familia, metas para sus hijos, pero quizás Dios le diga lo que le dijo a David. No. Y entonces sale la pregunta, ¿y por qué no? Pues es una buena meta, es un buen deseo. Y aquí está la soberanía de Dios. Por eso yo te dije, esto choca. Y entender y aceptar en nuestro corazón que Dios tiene el control. David tenía el gran anhelo de hacer algo gigante, 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 pero no toda buena intención viene necesariamente con una aprobación de Dios. Este pasaje en Samuel no nos dice qué pasó, pero si hiciéramos un alto, mira, viene el sueño, el anhelo, el profeta te dice, haz todo lo que quieras, ¿qué esperarías de los siguientes versículos? Que David no duerma, que esté haciendo figuras arquitectónicas, planos, diseños, y que los siguientes pasajes nos revelen que todos sus siervos están moviendo madera, piedra, ¿me entiendes? Todo para el sueño, porque total, hasta ahora todo estaba bien. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos va a llevar al punto del carácter de Dios. Pero eso lo vamos a encontrar en Primera de Crónicas 17. Miren conmigo. Es el mismo pasaje, pero observen la palabra de Dios acá a David. Es el mismo, pero acá se agregan más cosas. Primera de Crónicas 17, por favor. Dios, por sobre todas las cosas, es soberano. Primera de Crónicas 17, por favor. Aquí vamos a patalear, hermanos. ¿Tiene usted un sueño para Dios? ¿Tiene usted una meta para Dios? Bueno, vamos a ver, a saber qué hacer cuando Dios dice no. Miren conmigo Primera de Crónicas 17. Si tú lees en tu Biblia arriba el título, dice David quiere edificar, ¿qué cosa? Casa para Jehová. Es el mismo contexto. Pero miren conmigo el versículo, para que vean, 11. Vamos desde el versículo 4. Dice así, ve y di a David, ¿qué cosa? Así ha dicho Jehová. A ver, lee con fuerte voz. ¿Tú qué? A ver, vuelve a repetir esa frase. ¿Tú qué? ¿Te puedes imaginar a David no durmiendo tú una noche con todos sus sueños, sus anhelos, y al día siguiente Natán todavía le dice, Dios va a estar contigo? Esa noche aparece Dios a Natán, y Natán al día siguiente va, ¿ahora cómo le digo? ¿Y ahora cómo le digo? ¿Y ahora? Pero tiene que ir ahí Natán, David, un pequeño error en lo que me dijiste. Yo creo que le arreglé. Metí la pata. Anoche estuvo Dios conmigo. ¿Sabes lo que me dijo? Que tú no lo vas a hacer. ¿Te puedes imaginar el cuadro mentalmente del rostro de David? ¿Qué sucede? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios dice no? ¿Cómo resolvemos la vida cuando Dios trunca un anhelo que tuvimos? ¿Cómo reaccionamos frente a la soberanía de Dios? Es lo más difícil de aceptar, hermano. ¿Qué hacer cuando Dios dice no? Y acá creo que estaba claro, ¿no? Tú no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Pero Dios es soberano, no lo olvides. Dios es el que tiene el control. ¿Quién es el que manda acá? Vuelvo a repetir. Dios. ¿Quién tiene el control? Dios lo tiene. Quiero hacerle una observación, hermano o hermana. Usted trajo hijos al mundo y ora para que alguno de sus hijos se convierta a Cristo. Y cuando nacieron los dedicó al Señor y prometió que le servirían a Dios lo mejor que podían. Y usted hizo lo mejor que puede como padre y madre. Les enseñó, les inculcó los principios de Dios. Y de súbito en algún momento de su vida tomaron una dirección que no es la de Dios. Y decidieron que no agradarían a Dios. Y al ver usted a sus hijos, su corazón se quebranta y se rompe. Usted, hermano, quizás comenzó una empresa y dijo que de ahí sería un recurso para sostener la obra de Dios todavía. Y todo marchaba bien, pero de pronto su sueño se fuma. Y solo le queda la banca rota y quizás problemas legales. Usted tiene un anhelo de un cargo en algún lugar que está. Pasan los años y no es ascendido y otra persona toma el lugar que usted deseaba.
Y Dios simplemente dijo, no. Usted anhelaba que algún familiar se convierta a Cristo y lo único que hace es ponerse más rebelde. ¿Qué hacer frente a esto? Usted va al médico y el médico le dice, bueno, su enfermedad es terminal. Va a aumentar quizás con los años. No hay cura para esto. Cuando tenía toda la esperanza que esta enfermedad probablemente resultara en bien para usted. ¿Qué hacer? Usted podía servir a Dios y quería hacer más cosas para Dios. Quería enlistarse para ser misionero a todo tiempo, a completo. Servir y dar toda su vida a Dios. Tenía ese gran anhelo, se preparó lo mejor que pudo, estudió, se capacitó y de pronto se le dijo, no puede ir al campo misionero, no puede ser misionero a tiempo completo, no reúne las condiciones. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Primero, hermanos, tenemos que entender que Dios es soberano. Dios tiene el control. Dios no ha perdido el eje de esta vida. Dios, por sobre todas las cosas, controla todo. Él es soberano. Y a la postre, aunque hoy no entendamos, Él sabe lo que es mejor. Y de eso vamos a ver. ¿Qué hizo David cuando esto sucedió? Miren conmigo el versículo 16, por favor. Así nos dice, y eso nos lleva al postpaso, el tercer paso, que es las conclusiones de la soberanía de Dios. Miren conmigo el versículo 16 ahí mismo. Y entró el rey David, y estuvo delante de ¿qué? De Jehová. Y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano. Me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiéndote a ti o de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú, ¿qué dice el texto ahí? Conoces a tu siervo. ¿Qué hacer, hermano? ¿Saben lo que hizo David? Vamos a ver el primer principio acá. Debido a que Dios es soberano, ¿qué puedo hacer yo en esta mañana? En primer lugar, repase lo que Dios ya ha estado haciendo, no lo que no ha hecho todavía. Voy a hacerte una pregunta. ¿Dios ha hecho algo en tu vida? Pero, ¿cuál es la tendencia cuando Dios dice no a un plan que teníamos? ¿Saben lo cuál es nuestra tendencia? Nos amargamos. Tenemos amnesia espiritual. Hasta nos aislamos. Nos deprimimos. Y hasta nos negamos a volver a hacer algo más para Dios. Algunos optan por ya no venir a la iglesia, porque no salió lo que ellos esperaban. No hizo Dios lo que ellos querían. Otros simplemente se sucumben ante el desánimo y viven desanimados. No está mal desanimarse, yo creo que detrás del desánimo hay grandes lecciones, pero otra cosa es vivir en el desánimo. Y Dios dice, no, eso no es la vida abundante que Él vino a dar. David entró a la presencia de Dios. Creo que es lo que menos hacemos cuando Dios estorba. Cuando Dios dice no, lo que menos hacemos es dejar de leer. Lo que más hacemos más bien es dejar de leer la Biblia. Ya no vamos a la casa de Dios, ya no tenemos ánimo para orar. No queremos continuar, ¿cierto? Queremos literalmente tirar la toalla. Pero David no hizo eso. Repasó lo que Dios ya había estado haciendo. Qué difícil es observar la buena mano de Dios cuando Dios dice no. Qué difícil es apreciar por la fe al Creador cuando algo no sale como yo esperaba. David, a pesar de esto, él va a repasar. Y dentro de estos versículos él va a decir, Dios, ¿quién soy yo? Mira todo lo que tú has hecho por mí. Y encima me has prometido que un descendiente mío más lejano, él va a hacer la casa que yo no puedo hacer. ¿Qué está haciendo David? Está repasando lo que Dios ha hecho con él en su soberanía, en su fidelidad. Hay versículos que nos dicen hacer esto. Por ejemplo, el mismo David en los Salmos dice, traed a la memoria los días pasados. Pablo le dice a Timoteo, cuando sufras persecución, acuérdate de Jesucristo. No te olvides. Pablo también alienta a Timoteo a vivir. Y él mismo va a expresar de su vida pasada. Ante la oposición, ¿saben lo que hacía el apóstol Pablo? Yo era perseguidor. Recuerda el pasado. Yo hacía esto, pero fui recibido a misericordia. Dios tuvo compasión de mí en el pasado. Y todo lo que Dios hizo pesa. Todo lo que Dios ya ha estado haciendo en el pasado tiene un gran valor, hermano. Por eso comencé haciendo esta pregunta al principio de este punto. ¿Ha hecho Dios algo por usted?
Recuerde, haga una lista de cosas que Dios ya ha sido fiel con usted, cómo Dios ha guiado, ha protegido, ha cuidado, ha provisto en su vida. Cómo Dios ha estado haciendo cosas que aún ni siquiera usted esperaba. ¿Puede usted recordar el obrar de Dios en su vida? ¿Puede recordar el momento que creíste en Jesús? Yo justo le contaba a Carlos la semana pasada, ¿no? Él tiene 22 años, yo a esa edad conocí a Cristo. Él es arquero del deporte que yo jugaba para ser un día jugador. Tuve una rotura en la cabeza, convulsioné, me volví ateo, me amargué. Si mi papá me hablaba de Dios, lo poco que sabía, yo decía, no hay Dios. Otro Stephen Hawking, ¿no? Si Dios existe, debe ser aburrido ser Dios, dice él, ¿no? Porque no hay más cosas para descubrir. Y fue ahí donde tuve que ir a un campamento y ahí conocí al Señor. Yo no quería abrir mi corazón a Cristo, no quería creer en Él, no quería volver a salir lastimado, esa es la verdad. Estaba cansado de hacer planes y que no se cumplieran. No era cristiano, hermano. Hasta que Dios reveló a su Hijo en mi vida. Y todo cambió. Yo agradezco que no pude seguir lo que quería, porque eso fue lo que me llevó a lo que tiene un peso eterno. Y yo creo, hermanos, que eso es lo que David está haciendo. Y cada vez que recuerdo eso, veo cómo Dios fue bueno. A veces en las crisis de nuestra vida, de nuestra familia, con mi esposa, lo único que tenemos que hacer es caer de rodillas y recordar cuán bueno fue Dios en el pasado. Haga usted eso. Quizás hemos olvidado estas cosas. Dios desea lo mejor para nosotros, pero no siempre es lo que deseamos. Un pastor dijo una vez bien sencillo, ¿no? Hubiera sido un necio si Dios hubiera concedido mi tonta petición. Porque a veces no todo lo que pedimos, como dice la Biblia, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero Dios sabe lo que es mejor. Por eso en la oración Jesucristo dijo, hágase no mi voluntad, sino tu voluntad. Allá en el cielo, así también en la tierra. No mi voluntad, sino tu voluntad. Y debemos aprender a recordar. ¿Qué más hizo David frente al no de Dios? ¿Qué más hacer? Por favor, mira conmigo el versículo 19. ¿Qué más hacer frente a la soberanía de Dios? Dice el versículo 19, debido a que Dios es soberano, dice así, oh Jehová, por amor de tu siervo, y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer notorias, ¿qué cosa? Miren, 2 veces menciona grandeza, donde no hay semejante a ti. No hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído. ¿Con qué dice ahí? Con nuestros. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con, y que vuelvo a repetir, grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo, que tú rescataste, ¿de qué dice ahí? De Egipto. ¿Saben lo segundo que está haciendo David acá? David se está regocijando en Dios. Tengo que pensar que cuando David está hablando estas palabras, no tiene un rostro resignado, hermano. Que es lo que a veces hacemos. Ya, bueno, ¿qué me queda? Es lo que Dios quiere para mí. No era eso. David está compartiendo y está regocijándose en lo que Dios es. Regocíjese en lo que Dios es. Y lo que Dios es no depende de nuestras circunstancias. Dios es soberano. Yo te dije la semana pasada, el mundo se vuelva peor, Dios sigue siendo Dios. Nuestra enfermedad quizás no tenga solución, Dios sigue siendo Dios. Regocíjate en su esencia, en su carácter. ¿Sabías que el gozo y el regocijo del Señor es fuerza? Mira, Nehemías dijo así, cuando ellos estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén, que habían sido derribados por su rebeldía, él tuvo la gran tarea de reconstruir los muros. Dice que el pueblo se desanimó, ya no quería construir, viendo todo el escombro. ¿Y saben lo que Nehemías hizo? Los juntó a todos y le dijo, regocíjense, gócense, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. El gozo del Señor. Pablo lo traduce al Nuevo Testamento. ¿Y saben lo que él dice? Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Que te quede claro en otras palabras. Pablo o Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque Dios está en control, dice, sabiendo que, y ahí viene todo lo demás, Dios es soberano y debemos regocijarnos en Dios, que es lo que a veces perdemos de vista. Regocíjate, pero hermano, no sucede nada, gózate en Dios. Conocí en Medellín una hermana que, no recuerdo el nombre, pero cada vez que voy, es un gusto conversar con esta hermana, ella es viuda.
Y la última vez que fui a sus hijos, que no son cristianos, los habían acribillado las bandas de ahí, ¿no? Los marcan, ¿no? Y la hermana te comparte y da testimonio sonriendo. Y dices, esta meta loca la mujer, ¿no? ¿Cómo es eso? Y es un gusto, hermana. ¿Y cómo usted puede hablar con tanto regocijo? Su rostro, pucha, de verdad, si tú estás desanimado, habla con ella y vas a ver. Pero ella dice lo siguiente, ¿no? Hijo, me dice. Así no, hijo, ven. Si tú no te contentas en Dios por culpa de las circunstancias, prepárate para más problemas. ¿Sabes cómo le puedes hacer frente a un problema de salud? El gozo del Señor es tu fuerza. La Biblia dice, el ánimo del hombre soporta su enfermedad. Pero ¿quién puede resistir el espíritu angustiado? Está comprobado médicamente que el ánimo desanimado trae defensas bajas, más problemas de salud. Así que esto no solamente es algo místico, es algo que Dios dice. Regocíjate en lo que Dios es. Pero ¿cómo puedo contentarme? Porque Dios es Dios. Regocíjese en lo que Dios es. El apóstol Pablo es bien curioso que él deseaba siempre ir a Roma. Y él pide en el capítulo 1 de Romanos y el capítulo 16, oren por mí, yo quiero ir a Roma. Pero ¿saben lo que él dice? Pero por la voluntad de Dios. Él podía haber ido a su manera. Pero él dice, yo quiero ir por la voluntad de Dios. ¿Y saben cómo va a ir al final? Preso, en cadena. Va a ir, pero Dios no le dijo cómo. Pero él en la cárcel se regocija. Él se goza y anima a otros a no desanimarse por su condición. Filipenses 1 habla de eso. Regocíjese por lo que Dios es. Regocíjese por lo que Dios es en su esencia. Dios es Dios y Él no ha perdido el control. Y tercer punto, hermanos. ¿Ya? Miren conmigo antes del tercer punto, dice que a veces pensamos tener todas las respuestas. Job dice esto, el hombre que creo que sufrió como ninguno en la Biblia, ¿no? Él dice esto, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de qué. Dios tiene que explicarme por qué suceden las cosas. ¿Le dijo a David en este pasaje por qué no podía edificar? No le dijo. A veces Dios se reserva sus derechos. Y saben que a veces tenemos problemas, hasta nos torturamos emocionalmente buscando razones. ¿Pero por qué? Debe haber algo que mal hice. O si hubiera hecho esto, ya ves, o de repente estoy en pecado, por eso me está pasando eso. A veces es así. Pero a veces son lecciones nada más. Y a veces la lección más grande es aceptar que Dios es soberano. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre, ¿qué pasa? Mira, si Dios le decía a David acá en esta situación, te voy a decir esto, no vas a poder hacer esto por esto y el otro. David no lo hubiera entendido, hermano. Qué sabio que es Dios. Le ocultó la razón. Muchos años después se lo diría. Él se lo va a decir. Pero en este momento no se lo dijo. Y a veces no es eso lo que más nos afecta, de no saber por qué Dios dice no. ¿Por qué Dios nos estorba acá? ¿Por qué no permite esto? ¿Por qué lo otro? No sabemos. Y nosotros, ¿cuál es la gran pregunta que hacemos? ¿Y por qué? Y queremos razonar. Y queremos argumentar y buscar para aquí y por allá. Pero Job dice, Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. Él es soberano. Él no tiene que decirle por qué hace las cosas. Él es Dios, Él es soberano. Y tercer punto, hermanos. Miren. Resuelve hacer lo que sí se te permite hacer para Dios. Por favor, miren conmigo, ahí mismo en el pasaje, el capítulo, vamos por favor, el versículo 21 en adelante. Miren, o desde el 23, por favor. Miren la resolución de David. Dice así, ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de tu casa, sea que firme para siempre. Y haz, tú eres soberano, ahí está. Haz como tú bien has dicho. Tú eres el que tienes el control, no yo. Miren el versículo 24. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga Jehová de los ejércitos, Dios de Israel es Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ¿qué? De ti. Ahora, cuando David cumple el final de sus días siendo rey, y él tiene que pasar la batuta
o sea, el reino a su heredero, en este caso a Salomón, que Dios colocó, ¿saben lo que hizo David? Ahí va a sacar a luz por qué razón Dios le dijo que no. Muchos años después recién entendió. Pero él va a hacer algo, que es lo que creo debemos hacer hoy. Esto. Haz lo que sí puedes hacer, no lo que no puedes hacer. ¿Entiendes eso? Él va a haber hecho algo. ¿Qué hizo todo ese tiempo mientras esperó pasar el reino a su amado hijo? ¿Saben lo que hizo? Él lo va a decir y ahí va a comprender. Miren conmigo el penúltimo capítulo, ahí mismo el capítulo 28, miren. Estas son sus palabras finales en este libro de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 28, por favor. Cuando va a pasar el reino, y aquí está la gran lección que debemos aprender, ¿no? ¿Qué hacer frente a la soberanía de Dios? Miren conmigo, por favor, versículo 1 en adelante. Dice así: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares, de centenas, los administradores de toda la hacienda y la posesión del rey y de sus hijos, los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Mira el versículo 2. Y levantándose el rey David. Repite esa frase conmigo. ¿Qué dice ahí? ¿Saben qué significa esto? David estaba en el trono. Se va a levantar. ¿Saben lo que está diciendo con esto? En el trono hay otro. No soy yo, es él. Y miren lo que él va a decir. Miren el versículo ahí que dice: levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposar el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y ya había preparado todo para edificar. ¿Te puedes imaginar? Mira el versículo 3. Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado, ¿qué? ¿Entendió por fin David? ¿Ya entendió por qué no podía hacer la casa? ¿Cuándo lo entendió? Mucho después. Mucho después. Si Dios se lo decía en un primer instante, mira, él no lo hubiera aceptado. Él lo entendió después. ¿Tú crees que él está llorando? Es que Dios no me dejó, y haciendo su berrinche, tirándose al suelo. No, él está parado de toda la nación del pueblo de Dios. Está con gozo y listo para pasar el mando a Salomón su hijo. Y él dice: yo quería hacer esto, y había preparado todo, pero Dios me dijo: tú no. Y ahí va a exaltar al Dios soberano. Como Dios es soberano, miren el versículo 4. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel. Y entre todos mis hijos, porque Jehová me había dado muchos hijos, eligió, ¿a quién eligió? Para que se siente en el trono del reino de Jehová, Dios de Israel. Y saben que Dios le dijo: tú no lo vas a hacer, pero tu hijo lo hará. Eso es lo que él está diciendo acá. Dios me dijo: yo no lo puedo hacer, pero sí lo va a hacer mi hijo Salomón. Ahora, ¿saben qué más hizo David? Más adelante, tú puedes leer, hermanos, él va a decir que él había hecho con todo su corazón todo lo que podía hacer. ¿Quieres verlo? Capítulo 29. Mira el último capítulo. Mira el versículo 2, cómo comienza la primera frase. Y yo con todas, ¿qué? He preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las maderas, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, toda clase de preciosas y piedra mármol en abundancia. ¿Saben lo que está haciendo David? ¿Saben lo que está diciendo él? Mire, yo tenía todo el deseo de hacer esto para Dios. Dios me ha dicho: tú no lo vas a hacer. Ajá, pero acá está la lección. Voy a hacer todo lo que puedo para que otro lo haga mejor que yo. ¿Dirías eso? ¿Qué pasa cuando alguien ocupa el lugar que tú deseabas? Eso no sucede hoy en día. Lo miramos con recelos, lo miramos con amargura. ¿Y por qué él y a mí no? David no hizo eso. ¿Saben lo que David hizo? Yo no puedo edificar la casa a Dios,
pero voy a hacer con toda mi fuerza para que cuando mi hijo lo haga, sea un mejor hombre que yo. Y Salomón lo va a hacer. ¿Saben debido a qué? A que tuvo un padre que hizo lo que sí podía hacer. Un hombre llamado Dwight Moody tenía el deseo de que muchas personas aprendieran la Biblia Moody. Su sueño se vio frustrado cuando hubo el gran incendio en Chicago en el 51. Pero detrás de ese sueño roto salió la imprenta Moody, la Biblia Moody, la Universidad Moody, y hasta creo por ahí, hasta hospitales de su nombre. Dios tenía el control. Dios tenía el control. Y a veces, hermanos, Dios nos quita las cosas, o Dios no nos las permite, porque tiene un plan mejor. Porque tiene algo mucho mayor para nosotros. Qué nobleza del corazón de David, entendiendo la soberanía de Dios. Por eso en esta mañana te voy a decir esto, hermano. Tal vez Dios no te ha sanado físicamente, pero todavía puedes pensar con claridad. Di gracias a Dios por eso. Tal vez las cosas no marchan bien o viento en popa en los negocios, pero usted tiene algo que comer en su mesa. Dé gracias a Dios por eso. Tal vez las cosas no sucedieron como usted esperaba, pero hay otras que han sucedido que ni esperaba. Dé gracias a Dios y regocíjese y haga las cosas que sí puede hacer. Este hombre Dwight Moody que perdió todo, ¿sabe lo que llegó a decir? Él llegó a decir, no me preocupa las cosas que Dios no me permite hacer, pero sí las que puedo hacer y no las estoy haciendo. Dedícate a hacer lo que Dios te ha permitido hacer. Haz eso. No te amargues con Dios. No reniegues con tu Creador. La Biblia dice, dirá el barro al alfarero, ¿por qué me has hecho así? No. Regocíjate que Él es soberano. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro miró a Juan? Y ya Jesús le había dicho, a Pedro, ¿vas a sufrir de esta muerte? Miró a Juan y dijo, y este se la lleva fácil. Y se acuerdan las palabras de Jesús, ¿no? Y que a ti, sígueme tú, yo tengo un plan para ti diferente. Y te digo algo, hermanos, Dios tiene algo diferente para cada uno de nosotros, ¿eh? No todos son predicadores, no todos son expositores, no todos son pero todos, Alonso dijo un término, un versículo, todos somos bajo un mismo cuerpo, una misma fe, un mismo Señor. Cada uno en el lugar que Dios le dejó estar, haga de todo corazón lo que sí puede hacer. Y si vas a hacer algo que Dios te está permitiendo hacer con la aprobación y bendición de Dios y de tu iglesia, haz con todo el corazón, pon todo el corazón en eso. No te frustres por lo que no puedes hacer. Entiende eso, porque por eso a veces desanimamos, perdemos la fe. Mira, ya el tiempo se ha agotado y te cuento algo que creo que ya te lo he contado antes, ¿no? Esto de acá es un monumento al gorgojo. Tú dices, ¿pero cómo es esto? Esto queda en una ciudad, en una intersección en los Estados Unidos, una ciudad llamada Enterprise, que significa gran empresa. Y ahí en Alabama, prácticamente ahí, en ese estado donde se encuentra este monumento, es una mujer cargando algún gorgojo. Se cuenta que en 1915, ellos eran agricultores del algodón, o sea, hacían grandes plantaciones de algodón. Pero en ese año, en el 15, vino una plaga de gorgojo, y el gorgojo le gusta el algodón. Y acabó con todo, casi los cultivos del estado. Muchos que se habían, hasta fiado para hacer una mejor inversión, quedaron en la quiebra. Algunos dicen que hasta se suicidaron. Pero debajo del monumento dice, gracias a que Dios envió el gorgojo. ¿Y cómo es esto? Porque en 1919, 4 años después, ellos no entendían esto. 4 años después, un hombre se le ocurrió y dijo, ¿y por qué no plantamos maní? Porque al gorgojo no le gusta el maní. Y hasta el día de hoy, donde yo sé, los Estados Unidos, Alabama, es un país, uno de los primeros exportadores del maní. Mantequilla de maní, hasta perfume de maní. Para todo maní, a mí no me gusta, pero me puedo decir... Pero maní para todos lados. Y, o sea, Dios les quitó algo porque les llevó a algo mejor. Y ellos dicen, gracias a que Dios envió el gorgojo. ¿Puedes dar gracias a Dios en esta mañana en tu vida que Dios no te permitió hacer algo porque tiene algo mejor? Capaz que es esto. Esto, aunque no lo creas, le sucedió a Jesús. ¿Saben lo que pasó con Jesús? Jesucristo vino
a buscar y a salvar lo perdido. Pero a lo suyo vino, ¿y lo suyo qué? ¿Ves? Le rechazaron. Él ya lo sabía y aún así vino. Y entonces le dijeron, pero ¿por qué no te presentas como rey? Él dijo, yo tengo una sola comida que comer, hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo comprobamos esto? En el huerto del Getsemaní. 3 veces, ¿saben lo que dijo Jesús antes de ir a la cruz? Dios mío, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si hay alguna manera de pasar esta copa, pasa de mí, Dios, pero no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Creo que esa debería ser nuestra oración en esta mañana. No se haga lo que yo esperaba, aun cuando bueno sea, pero que se haga tu voluntad. Y como dice el mismo rey David en los Salmos, no existe para mí bien fuera de ti. Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Solo lo que Dios quiere nada más. Por eso Jesús fue crucificado por un mal, nuestra maldición, nuestros pecados. La Biblia dice que lo golpearon. Este jueves que tuvimos la Santa Cena, escenificamos algo de esto. Cómo hasta le dio la oportunidad a uno de los suyos, Judas, quien al final el diablo entró en él y lo traicionó. ¿Te puedes imaginar? ¿Perdió uno? No, la Biblia dice, ninguno de los que estaban fue perdido, solo el hijo de perdición. Judas fue y le entregó uno de los suyos, pero aún así él dijo, amigo, ¿a qué vienes? Cuando lo vinieron a arrestar. Entregó su vida aún por él, se sacrificó y dio y cargó nuestros pecados, al igual que por ellos. Y al tercer día Dios le levantó de los muertos. Y Filipenses dice que Dios le dio un nombre a Jesús que es sobre todo nombre. Y solo en el nombre de Él tú puedes aceptarlo en esta mañana y entender que hay perdón y vida eterna. ¿Cómo se hace esto? Por la fe. La Biblia dice que por la fe en su nombre podemos recibir, dice el libro de Hechos, perdón de todos nuestros pecados. Si tú crees en Jesús, te entregas a Él, Él te dará lo que tú y yo necesitamos, perdón, vida en abundancia. Vamos a inclinar nuestras cabezas, y cerrar nuestros ojos.